Mateo capítulo 24, verso 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán o se aborrecerán. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar glorificando el nombre del Señor. Es una bendición muy grande que cada uno de nosotros que estamos reunidos aquí este día podamos levantar nuestras manos y podamos adorar al Señor. Es una bendición, es un privilegio que debemos de aprovechar cada uno. Venir a la iglesia no debe de ser una carga. Venir a la iglesia debe de ser una necesidad para que podamos no solamente recibir de Dios una bendición, sino también crecer, madurar espiritualmente y en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces en el siglo XXI, muchos predicadores o líderes religiosos nos hemos enfocado a enseñarle a la iglesia acerca de las bendiciones de Dios para la iglesia. Y no está mal, está bien. El problema es que nos hemos acomodado y hemos empezado a buscar a Dios nada más porque tenemos necesidades físicas, materiales, legales, y por eso buscamos a Dios. Sin embargo, Dios no espera que nosotros le busquemos por eso, sino que Dios espera que el hombre y la mujer que decida servir a Jesús le sirva por amor. Oiga bien lo que acabo de decir. No es lo mismo servir por amor, seguir por amor, que servir y seguir por lo que puedo lograr o puedo obtener de aquello a quien sirvo o donde sirvo. ¿Sí me explico? ¿Sí me entiende, verdad? Es necesario que la iglesia conozcamos que el Señor Jesús busca hombres y mujeres que le sirvan y le sigan por amor. No por lo que Él puede darnos, no por lo que podemos recibir de Él. Si ya recibimos el perdón de nuestros pecados, hermanos amados, eso, y siempre se lo voy a decir, es lo más valioso que hemos recibido de Dios. Porque nadie te puede perdonar los pecados. El Buda no te puede perdonar los pecados. Guadalupe no te puede perdonar los pecados. La Santa Muerte no te puede perdonar los pecados. El San Judas no te puede perdonar los pecados. El sacerdote no te puede perdonar los pecados. El pastor no te puede perdonar los pecados. El único que perdona los pecados se llama Jesús el Cristo. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios porque Él es bueno. ¿Sí me entiende, verdad? Jesús está instruyendo a sus discípulos y al mismo tiempo nos está dejando una enseñanza. Al mismo tiempo está dando una profecía. El capítulo 24 de Mateo es un capítulo que tiene muchas profecías, y todas son profecías que se están cumpliendo ahora mismo. Y nosotros no le hemos puesto atención a eso. La iglesia está pasando por desapercibido lo que Jesús dice que va a estar aconteciendo con los cristianos en el último tiempo. ¿Cuántos creen que estamos en el último tiempo? En el calendario judío estamos en el 5885 años de la creación del hombre o de la tierra hasta aquí, de la creación del hombre hasta aquí. Ahora, nosotros tenemos que entender que Dios tiene siempre
un número estipulado cuando Él obra, cuando Él trabaja. ¿En cuántos días hizo la creación, perdón? ¿En cuántos días hizo el universo y toda la creación? En 6 días. 6 días. El séptimo, ¿qué hizo? Descansó. No hizo labor alguna. ¿Qué le pidió al pueblo de Israel? Que 6 días trabaje a la semana. ¿Y qué más? ¿Y el séptimo qué? Que descanse. El Señor lleva siempre sus normas o su calendario de esa manera. Pedro dice que para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Oiga, póngale atención, porque eso está precioso. Y si nosotros en el calendario hebreo estamos en el 5885, y se dice que hay entre 160 y 200 años perdidos en el calendario hebreo, ¿a qué tiempo estaremos? A 5885 agréguele 200. Mis amados hermanos, estamos en un tiempo cuando nosotros estamos viendo que todo se está cumpliendo. El Señor dijo que este mundo estaría en un caos, guerras, hambres, pestes, terremotos y tantas otras cosas. Y usted me va a decir: pastor, todo esto ha sucedido desde años. Sí, pero el punto es que estamos viendo que se está empeorando ahora. Ahora se está complicando las cosas. Nosotros estamos aquí en ¿cómo se llama la región? En América, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Es América, ¿verdad? No puedo decir Norteamérica porque estoy hablando del continente completo. Entonces, Norteamérica se compone México, Estados Unidos y Canadá. Pero América es todo el continente. Amén. Entonces, si nosotros estamos viendo que Jesús dice que la persecución de los cristianos es parte de lo que va a pasar antes de ¿qué? De la segunda venida de Jesús. Veamos qué dice la palabra aquí. Vayamos entrando. Dice: entonces os entregarán a tribulación. ¿Y qué más? Y os matarán, y seréis odiados por todos. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. ¿Verdad que Jesús no habló solamente de bendiciones? No, hermanos. Jesús pone en alerta a sus discípulos y les dice: va a llegar el día que va a pasar esto. ¿Qué va a pasar, Señor? Dice: los entregarán a tribulación. En el mensaje anterior terminamos leyendo Hechos capítulo 8, donde Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, arrastraba a hombres y a mujeres hasta meterlos a la cárcel. Y después vimos todo lo que vimos en el mensaje anterior, pero no tocamos esta parte que yo quiero que pongamos atención. Porque muchos de los que estamos aquí ignoramos lo que dice la palabra. Y estamos viendo acontecimientos que a veces nos pone a pensar, y otros ni sabemos lo que está pasando con la iglesia cristiana. A ver, ¿cuántos saben qué está pasando en Siria en este momento con los cristianos? ¿Saben quién está matando cristianos en Siria ahorita? Los medios callan y no dicen nada. Si fuera Israel el que estuviera metido, afuera una noticia. Pero son ¿cómo les puedo decir? Los grupos yihadistas, los islámicos, los que están decapitando y crucificando ¿qué? Cristianos. Cientos. Pero nadie dice nada, ¿verdad? Todos creyeron y celebraron los gobiernos la liberación de Siria, por el que salió hace unos días atrás. Pero lo que no dicen ahora es que esas organizaciones, ese gobierno actual está persiguiendo a los cristianos. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de Jesús el Cristo. Pero aunque no quieran, Jesús es Rey y Rey de Reyes. Porque mire lo que dice aquí el Señor. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán. ¿Qué más dice?
seréis odiados, dice aquí. ¿Qué es más grave la palabra, odiados o aborrecidos? Odiados. La Reina Valera 60 traduce las palabras de manera que sea más suave para el lector, pero hay traducciones que son más directas. El cristianismo, el verdadero cristiano, nunca va a ser aplaudido por el mundo secular. Nunca. Nunca va a ser, es decir, nunca va a ser tolerado en sí el verdadero cristiano. Y el verdadero cristiano es el que va al reino de los cielos. Por eso Jesús dijo estas palabras: muchos me dirán Señor, Señor, pero no todos entrarán al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y según la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿qué dice la palabra que va a enfrentar la iglesia? Tribulación. ¿Qué más? ¿Qué más? Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Entendamos qué es lo que le espera a la iglesia. ¿Verdad que no es amor y paz? En el mundo la iglesia no tiene amor y paz. Ese es el lema del anticristo. La iglesia, la esperanza es que tenemos una morada eterna con Cristo, nuestro Señor y Salvador, en el reino de nuestro Padre Celestial. Jóvenes de esta iglesia que piensan que están libres y que pueden hacer lo que quieran, pongan mi atención, porque esta es una advertencia de Jesús para la iglesia. Dice: os perseguirán y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Oiga, que no dice por un grupo, dice por todas las gentes. ¿Cuántos de los que están aquí no quieren que sepan que son cristianos en su trabajo? Aquí hay muchos así. ¿A qué le tienen miedo? ¿A perder el trabajo? ¿A qué más? ¿A la burla? ¿A qué más? Al bullying, dicen, ¿verdad? En ese lenguaje moderno, ¿verdad? A eso le tenemos miedo. Pregunto: ¿está preparado usted para morir por amor a Jesús? No diga amén solo por decir amén. Porque una cosa es que lo digamos ahorita, amén. Otra cosa es que te apresen y te hinquen y te estén torturando ahí y después te metan un tiro por ahí. ¿Sí me entiendes? Espero no nos boten la transmisión. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es que nos digan, otra cosa es que lo veamos, pero otra cosa es sentirlo en el alma, en el corazón. Y la iglesia primitiva no solamente lo vio, lo vivió. Y la iglesia del último tiempo lo está viviendo en regiones, en partes. En Siria está hecho un caos, eso en este momento. En la India están manifestándose porque sacaron una ley contra la fe de los cristianos. Y yo sé que en México también está ese problema en el Senado. Que los pastores tienen que mandar los mensajes para que ellos lo aprueben, si podemos predicar o no podemos predicar. En California apenas están pasando una ley que en el estado de California no se hagan cultos al aire libre en el mar. California, donde hay mucho cristianismo, sí, pero ahí hay un hombre extremadamente liberal. Y donde hay un extremadamente liberal, ese no quiere que haya una oposición. ¿Por qué? Estaba en Guatemala y estaba viendo por ahí a alguien que está queriéndose lanzar para el gobierno de una joven, una mujer. Y su lema es: ya no más religión metida en la libertad de guatemaltecos. Y llamando a las mujeres a la rebelión, porque ese movimiento apenas está entrando por allá.
Pero ya está ahí una mujer metiéndose a la presidencia. ¿Por qué? Porque llegando al poder del gobierno, entonces votan todos los principios, todas las leyes que están de la antigüedad según ellos. ¿Para qué? Para meter las nuevas ideas, ideologías. Y aquí en México solo falta que aprueben lo que tienen que aprobar. Y estamos preparados los cristianos. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? ¿Qué hizo la iglesia primitiva en momentos de persecución? A ver si recuerdan, el domingo antes de irme hablamos de eso un poquito. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia? Se fue a huir, sí. Pero ¿qué hizo mientras huía? Hablaban de Cristo. Vayamos, Hechos capítulo 8, volvamos para que tengamos evidencia. Hechos capítulo 8, verso 4, póngale atención. Pero los que fueron esparcidos, ¿qué dice? Iban por todas partes, ¿qué? Anunciando, ¿qué? El evangelio. ¿Verdad que no se quedaron callados? ¿Verdad que no tenían miedo a morir? Iban huyendo, sí. Pero ¿qué hacían mientras huían? Iban predicando el evangelio. Bendito el nombre del Señor. Porque dice la Biblia: los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Bendito el nombre del Señor. Ahí se cumple esa escritura en los cristianos. Pero nosotros queremos aplicarlo solamente cuando se trata de nuestro bienestar. No, Señor. Los que aman a Dios en persecución, en tribulación, en necesidad, en medio del problema más grande, siguen alabando al Rey. Y no solamente le alaban, sino anuncian el evangelio de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Esa es la iglesia de Cristo. A Esteban lo mataron a pedradas, pero la iglesia que iba huyendo iba predicando el evangelio. ¿Sí me entiende? ¿Qué hacemos nosotros? ¿A cuánto le habló esta semana? Pastor, no quieren saber nada. ¿Y quién te dijo a ti que solo los que quieren saber les predicáramos? Es a todos. Donde quiera que estemos, tenemos que hablar de Cristo. Hablar de Cristo. Amén. Si no, miremos qué ha crecido en este tiempo, último tiempo. ¿Qué ha crecido? La santería. ¿No se ha dado cuenta que ha crecido eso? Los políticos la practican. Los sicarios la practican. La gente civil la practica. Y cada día están ganando más adeptos. ¿Por qué? Porque usted ve coches y ahí va la estampa ¿de qué? De la muerte. Ve taxis y ahí va la estampa ¿de qué? De la muerte. Están anunciando, ¿qué están anunciando? Que son adoradores ¿de qué? De la muerte. ¿Y los cristianos qué ponemos en nuestros carros? Uno ni la Biblia tenemos en el carro. Por si se sube una chula por ahí de ser salvadoreño. No vea que soy cristiano. Arrepiéntete porque Cristo viene pronto. Mientras un niño de esos cantaba y decía: vamos a, no digo la palabra para evitar problemas en las redes, a cuántos cristianos podamos. A cuántos cristianos podamos. Niños que duele el corazón al verlos. Niños de 10, 12 años. Y yo digo, ¿qué trabajo el de los padres de esos niños? Y los cristianos, ¿qué trabajo hacemos? Los traemos a la iglesia para que las maestras le enseñen. Esa es parte de la responsabilidad de nuestro trabajo. Pero la responsabilidad verdadera, ¿de quién es? Entonces les decía, ¿de quién es la responsabilidad de instruir en el evangelio a los niños? ¿De la iglesia? No. ¿De quién? De los padres. Padres y madres de familia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Si estamos viendo que las cosas se están alineando todas
Y todo nos indica que estamos en el último tiempo. ¿Qué debemos de hacer como iglesia? Primero, orar por nuestros hermanos que están en persecución. Amén. Si recuerda la estadística que le di hace, ¿cuántos días? Hace ya como 22, ¿verdad? Les leí la estadística que según Puertas Abiertas, esta organización que saca estadística de la persecución a los cristianos, hay varias, pero yo tomé esta. Dice que los países de persecución extrema son Corea del Norte, ¿qué más? Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, Sudán e India, y entre ellos está Siria en este momento. Ahora nosotros tenemos que entender lo que dice el Señor Jesús. Él está alertando a sus discípulos y nos está diciendo que va a llegar ese momento, que iba a llegar ese momento, y empezó ese momento con la muerte de Esteban. Ahí empezó ese momento. Pero nosotros hoy estamos al final del tiempo y estamos viendo que esto, en regiones diferentes, hay más persecución que en otras regiones. Aquí en Latinoamérica, en lo que es el continente americano, hay menos. Y por eso tenemos la libertad de estar reunidos en este momento aquí y escuchar la palabra y aprender de lo que dice Jesús. Pero yo no sé cuánto va a tardar esta libertad que tenemos. Ese es el punto. Por eso esto es algo que la iglesia necesita tener bien claro en su corazón, para saber dónde y cómo está nuestra fe en Cristo. Porque Jesús es claro cuando dice, si regresamos a Mateo, dice que nos van a aborrecer. ¿Por qué causa? Por su nombre. Y nosotros, ¿en quién hemos arraigado nuestra fe? En Jesús. ¿En quién está tu fe en este día? Para tu salvación, ¿en quién está tu fe? En Jesús. Entonces, como cristianos tenemos que estar preparados para enfrentar ¿qué? La persecución, para enfrentar el odio. ¿De quiénes? De los que odian el nombre de ¿quién? De Jesús. Porque no es a ti, es al nombre de Jesús. ¿Por qué crees que las naciones quieren acabar con Israel? Por el nombre de Dios. ¿Por qué crees que quieren acabar también con la iglesia? Por el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que saber la iglesia? Esto, que no estamos aquí para solamente vivir, ir de gloria en gloria, sino más bien para enfrentar todas estas cosas. Vamos con eso entonces, sigamos, avancemos. ¿Qué dice Jesús? Mateo capítulo 10, verso 37 y 39. Jesús preparó a sus discípulos para enfrentar las cosas que ellos tenían que enfrentar en este mundo. Los cristianos, los líderes modernos, hemos estado preparando una iglesia solamente para recibir milagros, para ir de gloria en gloria. Y a puras penas les hablamos de arrepentimiento y de santidad. Pero descuidamos esto. Y la iglesia muchas veces carecemos esto. Veamos qué dice aquí la palabra. Mateo capítulo 10, verso 37 y 39. Aleluya. ¿Sí está aquí? Porque ahora puedo entender más claramente por qué Jesús dice esto. Y le aseguro que muchos de los que estamos aquí no estamos dispuestos aún a pasar esto. Y me atrevo a decir que aún los predicadores no estamos dispuestos a pasar esto. Predicamos muy bonito, pero a la hora y la hora, veamos qué dice la palabra. El que ama a padre o a madre más que ¿qué? A mí. ¿No es lo mismo que dice Éxodo? Y amarás al Señor tu Dios. Oigan, hermanos amados, lo que Jesús está diciendo es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la verdadera iglesia de Cristo va a poder amar a Jesús hasta la muerte
cuando realmente su amor sea real por Jesús y viva por Jesús en esta tierra, se mueva por Jesús, coma Jesús y donde quiera que esté Jesús. Dale gloria a Dios si puede. Gloria a Dios. El que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Esto está serio, ¿entendemos eso? ¿Qué quiere decir no es digno de mí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué querrá decir eso, hermanos? Alguien que haya ido a la escuela más que yo, ¿qué quiere decir eso? No es digno de estar conmigo. No es digno de mi presencia. No es digno de estar en mi reino. No es digno que yo esté con él y que él esté conmigo. Eso quiere decir eso. O sea, Jesús no quiere gente que le siga solamente por los beneficios que recibe. Si cuando multiplicó los panes se fue y allá iba la gente siguiendo, ¿y qué les dijo? Me siguen porque les di de comer, ¿verdad? Sí les dijo, ¿verdad? ¿Y qué más les dijo? Trabajen por la comida que no perece. Oigan bien, trabajen por la comida que no perece. En otras palabras, se esforzaron solo porque ayer comieron día gratis, y día gratis pues estamos dispuestos a ir de aquí hasta Estados Unidos, ¿verdad? Para comer día gratis. Pero si tenemos que pagar un precio, no queremos pagar el precio. Y para estar con Jesús hay que pagar el precio. Y ese precio se puede pagar solo cuando se ama de verdad, en espíritu y en verdad, al Cristo de la gloria. Bendito su nombre para siempre. Vea lo que dice acá. No es digno de mí el que ama. Aquí entro a la parte más sagrada de todo ser humano y de las mamás, de las mujeres más, ¿verdad? ¿Qué dice? El que ama a hija, a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, el amor hacia Jesús de la iglesia tiene que estar sobre el amor de nuestros familiares. Tiene que estar sobre el amor de nuestros familiares. ¿A quién amas más ahí en tu corazón en este momento? ¿Qué vas a hacer si mañana tu hijo cambia y decide irse al mundo? Que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero si así fuera, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir a Cristo a pesar de? ¿Qué vas a hacer si el día de mañana Dios no lo quiera? Tu hombre, tu esposo te traicione. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir a Cristo? ¿Qué vas a hacer, hermana, que estás aquí? Si el día de mañana tus padres ya no te reciben en casa porque te volviste cristiana, ¿qué vas a hacer? ¿De verdad? Porque yo he visto de dos cosas. He visto más retroceder que avanzar. He visto a unos avanzar, sí, pero he visto a muchos más retroceder por amor a los hijos. Mi hijo tuvo un accidente justo un día antes que yo me viniera. Está hospitalizado ahorita. Aquel que ya no daban vida, esperanza de vida por él, otra vez. Y justo iba a comer cuando me dieron la noticia. Y después me llega el video. Cuando vi el video dije, este muchacho solamente Dios sabe si va a estar bien. Y ahí está, gracias a Dios, en lo que cabe todo está bien. Pero estábamos hablando con mi hija y me dice, porque el que con quien sufrió el accidente fue entre dos motocicletas. El que provocó el accidente iba sin casco, sin protección, quedó peor. Y le digo, lo que más me preocupa a mí es la situación legal en la que puede verse involucrado tu hermano, le digo a mi hija. Pero es que papá, él no tuvo la culpa, vemos en el video. Hija, a ver, ¿qué harías tú si tu hermano hubiese sido el culpable? ¿Qué harías tú? Le digo. ¿Estarías en la misma actitud? Y me dice, no. Pues pensemos entonces en la familia del que provocó el accidente. Es un joven de 15 años. ¿Cómo va a reaccionar? Le digo, esa parte me preocupa a mí de tu hermano. La fiscalía va a determinar de qué lado se va a inclinar.
Pero lo que quiero llegar es al punto de la reacción de la hermana. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Siempre a la defensiva de nuestro favor, a nuestro lado. Nunca estamos dispuestos a enfrentar el dolor y la tristeza, las consecuencias de nuestros errores. Nunca. Y si no estamos dispuestos a enfrentar los errores de nuestras consecuencias, ¿crees que estamos dispuestos a sufrir por alguien más? Sin embargo, ¿qué dice Jesús? Dice aquí: el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque la iglesia va a pasar momentos difíciles, complicados, donde aquellos hermanos tuyos que no son cristianos, donde aquellos hijos tuyos que ya son mayores de edad y no quieren saber nada del evangelio, se van a burlar de ti, te van a menospreciar. ¿Por causa de quién? De Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer la iglesia en ese momento? Nos duele, sí, lloramos, sí, pero mejor llorar en la presencia de Dios, sabiendo que Dios me escogió a mí y dio su vida por mí para que yo entre al reino de los cielos. ¿Tú crees que es fácil para los familiares que están sufriendo la persecución en este momento ver morir a su familiar por causa de Cristo? No, ¿verdad? Nosotros queremos que todas nuestras familias entren al reino de los cielos, sí. Pero mis amados hermanos, seamos realistas. No todos van a entrar. Pero si Dios te llamó a ti, caminemos, hermanos. Démosles testimonio. Hablemosles de Cristo. Sigamos predicando el evangelio. Porque Dios te escogió a ti. Recuerda que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y Dios la tuvo de ti para que entres al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué más dice el verso que sigue? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí. Símbolo de qué era la cruz. Hoy es de cristianismo, ¿verdad? Pero antes de que la hicieran símbolo de cristianismo, ¿qué era? ¿Símbolo de qué era? De muerte. ¿Qué le pusieron a Jesús mientras se dirigía? ¿Qué cargó Jesús? Su cruz. ¿Qué cargó Jesús? Se cayó 3 veces, ¿verdad? Pero ¿qué llevaba en las espaldas? No, eso llevó allá en la cruz. Pero ¿qué llevaba mientras él caminaba hacia el sacrificio? Cargó su cruz. Cargó su cruz. Oh Dios. ¿Por amor a quién cargó el Señor su cruz? No la cargó por amor a Él, la cargó por amor a ti y a mí. ¿Qué espera el Señor Jesús hoy de usted y de mí? Que ahora nosotros carguemos esa cruz, símbolo de muerte, por amor a Él. Bendito su nombre para siempre. Puedes darle gloria a Dios. Jesús cargó la cruz. El donde él iba a ser crucificado. Eso están haciendo en Siria con los cristianos, crucificándolos como a Jesús. Pero en medio de ese dolor de los hermanos en Siria, sale una hermana que dice: es un honor dar la vida por Jesús. Bendito el nombre del Señor. Esa es una verdadera cristiana. Una mujer dijo esas palabras y lo dice entre lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella ama a Jesús más que su propia vida. Eso es cargar la cruz. Amar a Jesús más que nuestra propia vida. Por eso el Señor está diciendo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El verdadero cristiano está dispuesto a morir por la causa y por amor de Cristo Jesús, porque sabe que los que aman a Dios les espera un reino con Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre.
Por eso el cristianismo no es para cobardes. El cristianismo es para gente valiente y determinada por entrar al reino de los cielos. Los cobardes tienen una prueba, tienen una lucha y no la soportan y explotan y salen corriendo. Esos son los cobardes. Se desaniman, por cualquier cosa ya no quieren seguir a Jesús. Que porque no les saludó un servidor ya no quieren seguir a Jesús. ¡Qué triste! Fe raquítica fundada en el servicio de los hombres, cuando nuestra fe tiene que estar fundada en el sacrificio, en aquel que murió e hizo el sacrificio por el perdón de tus pecados y de mis pecados, y ese es Jesús el Cristo. El hermano Misael no murió por ti. Ninguno de los predicadores de aquí. Creo que ni estamos en capacidad de eso. Pero Cristo sí murió por ti y murió por mí. Porque algunos se enferma el hijo, ya no queremos seguir predicando. Se nos muere, ya no queremos avanzar. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Amas más a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu papá o a tu mamá más que a Jesús? Entonces no entrarás al reino de los cielos. Eso significa: no es digno de mí. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Ay, bajaron los amenes. ¿Cuántos queremos irnos con Cristo? Ahí como que un poquito más. ¿Cuántos queremos irnos con Cristo? Pues el Señor viene por los que le aman y le adoran en espíritu y en verdad. Bendito el nombre del Señor. Aunque no tengan que comer, aunque tengan que perderlo todo, siguen amando a Dios sobre todas las cosas. Allá en Medio Oriente un camello cuesta entre $5,000 en este tiempo. ¿Cuántos tenía Job? A ver, estudioso de la Biblia, ¿cuántos camellos tenía Job? 3,000 camellos. Y si cuestan 5,000 cada uno, ¿cuántos dólares tenían esos camellos? 15 millones de ¿qué? ¿De pesos? No, de dólares. Multiplique esos 15 millones en pesos ahora. No nos alcanzan los números, ¿verdad? 300 millones de pesos, un aproximado. Solo en sus camellos. ¿Y cuántas ovejas tenía? ¿Cuántos criados tenía? Ese hombre tenía dinero. ¿Qué señor Slim ni qué nada, verdad? Y tenía 10 hijos. ¿Y qué pasó con sus hijos? Se murieron todos en un mismo día. 10 funerales en la noche. Perder 15 millones de dólares solo de los camellos. Pensemos en las ovejas, pensemos en todos los demás animalitos que tenía. Y todo lo perdió. Hijos, familia. Solo una señora amargada que iba a la iglesia por compromiso le quedó nomás. Pero él dice: el Señor dio y el Señor quitó. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Sea el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Eso es amar a Dios más que a todas las cosas. Y esos son los hombres que están con Cristo en gloria. Esos son los hombres y las mujeres que van a estar con Cristo en gloria. Los que no les duele, los que no los detiene ni la salud, porque el diablo es astuto. Aun cuando ya lo dejó en la quiebra, ese sí estaba en bancarrota. No como los empresarios de ahora, ¿verdad? Se declaran en bancarrota para no pagar los impuestos, esos tremendos. Él no, él se quedó realmente en bancarrota, sin hijos, su dolor. Y el diablo todavía va y le dice: el hombre su vida da por su vida. Tócale su cuerpo y verás que si no te maldice, dice el diablo. El diablo es astuto. Y le dice Dios: ok, está bien, tócale su cuerpo, pero no toques su vida, porque la vida de él hay quien la reserva. Bendito el nombre del Señor. Del que ama a Dios, Dios reserva su vida. Y el diablo puede tocar todo lo que Dios le permita, pero su vida no la puede tocar, porque esa la reserva y la preserva, la guarda el Dios Todopoderoso. Dele gloria al Rey. Entonces, ¿qué hace?
El diablo toca con una sarna maligna y Job se enferma. Una vez me dio sarampión a mí, eso es horrible. Antes decía no se lo deseo a nadie, ya se me quitó esa costumbre, que le dé a quien quiera. Pero es horrible. Es horrible. Que no puedes estar en el frío porque sientes que te congelas. Estás en el calor, sientes que te quemas. Total, es que es un desastre esa cosa. Al final muda uno de piel, se pone más bonito uno. Y entonces medio comprendo a Job. Se echa ceniza, rasga sus vestidos y saca un tiesto, una teja y se pone a rascarse ahí. Y pasa a su mujer y le dice: aún mantienes, oiga bien lo que dice la mujer, ¿aún mantienes tu integridad para con tu Dios? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué le toca? Su fe, su integridad. La integridad es fe. ¿Quién se la tocó? ¿El vecino? No. ¿Quién se la tocó? Su esposa, la que le había dado 10 hijos, la que usaba Chanel todas las veces que salía, la que iba con su cartera de cuántos dólares allá a pasear con sus amigas. Pero como ahora ya no tenía para el Chanel, ni para la cartera, ni para las zapatillas, entonces ¿qué dice? ¿Aún mantienes tu integridad para con Dios? Maldícelo y muérete. Ya ni a él lo quería. Qué triste, ¿verdad? Qué triste se sentirá el Señor cuando hay un hombre y una mujer que lo sigue solo por lo que puede recibir. Porque me dio salud, por eso le sirvo. Porque me suple las necesidades que tengo, por eso le sirvo. Si no, no le sirviera. Y el día que el Señor ya no le escucha, ese día ya no va, ya no camina. El Señor no quiere una iglesia así. El Señor quiere una iglesia que le sirva, que esté con Él, que le adore a Él, aunque esté en medio de la lucha, en medio de la prueba más grande. Ama tanto a su Señor que ahí está con Él, quejándose pero confiando en que Dios le dará la victoria. Bendito su nombre para siempre. Esa es la iglesia que Dios quiere. Y por esa iglesia viene Jesús. Por esa iglesia viene Jesús. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí donde estamos? Verso 39, perdón. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Otra versión dice: el que guarde, el que quiera vivir su vida aquí en la tierra, ese perderá su vida. Pero aquel que esté dispuesto a perder su vida por mi nombre, ese es el que haya la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿verdad que esto no mucho nos gusta escuchar? Porque esto nos da ánimos, ¿verdad? Esto nos pone a pensar. Pero bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque es la enseñanza del Señor Jesús. ¿Para quién? Para su iglesia. ¿Cuántos somos iglesia aquí? Vuelvo a preguntar. Entonces aprendamos cuál es la iglesia de Cristo. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 16, verso 1 al 4. Mire qué dice aquí la palabra. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿De qué está hablando? A los discípulos. Os expulsarán ¿de dónde? De la sinagoga. ¿Por qué dice sinagoga? Porque está hablando con cristianos judíos. Amén. ¿Y dónde adoraban los cristianos judíos, los judíos en el tiempo de Jesús? En la sinagoga. Entonces los creyentes en Cristo Jesús ya no los iban a entrar ¿a dónde? A las sinagogas. Y entonces se iban a sentir tristes porque ya no los iban a dejar entrar a adorar a la sinagoga. Pero ¿por qué ya no los iban a entrar? ¿Cuál sería la causa? El nombre de Jesús. Avanzamos, verso 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora. Wow. ¿Qué les dice Jesús a sus seguidores? A sus discípulos. Los van a expulsar de las sinagogas, del lugar. Ya no te reciben en la católica, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Ya no te invitan al rezo, ¿verdad?
Y dices, es que ya no me quieren en el rezo. Y te sientes triste porque quieres ir al tamal de la abuelita del novenario todavía. Y te sientes triste. ¿Qué dice Jesús? Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Ahora entiende lo que es tomar la cruz? Cuando los maten, ¿qué dice? Pensarán que ¿qué? Que rinden servicio a Dios. Póngame atención. ¿Qué piensa jamás que hace matando a los judíos y a los cristianos? Lo hacen por su Dios, ¿verdad? Veamos entonces qué dice aquí. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. ¿Qué hacía Pablo? Estuvo consciente, estuvo de acuerdo, dio un voto para que mataran ¿a quién? A Esteban. ¿Por qué? Porque estaba entorpeciendo la obra de Dios. ¿Sí me entiendes o no me entiendes? ¿Qué dice después? Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que se rinde servicio a Dios. Pero ¿qué dice el verso 1? No hayan tropiezo, no se desanimen, no se desalienten, no retrocedan. Cuando vean que están muriendo algunos de ustedes, cuando vean que los expulsan de las sinagogas, no se aflijan, no pierdan la fe. Manténganse creyendo que aquel que prometió que está con ustedes en la muerte, ahí estará con vosotros. Bendito el nombre del Señor. Esto no, como que no tiene mucho interés. Pero la verdadera iglesia sí sabe que le conviene y que lo necesita. Amén. ¿Qué más dice? Verso que sigue, ¿qué dice el 3? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Porque aquel que conoce quién es Dios se goza cuando oye el nombre de Jesús. Miren, hermanos, cuando yo viajo a otros países o a otros estados y tengo que pasar frente a una iglesia y oigo que están cantando a Jesús, yo me alegro. ¿Por qué me alegro? Porque ahí está otro grupito que no los conozco, pero son mis hermanos, están redimidos con la misma sangre. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma, tenemos el mismo Padre. Aunque físicamente no nos conocemos, pero hablamos el mismo idioma. Y por eso te digo, ¿por qué los hermanos del norte o del oriente del Salvador vinieron hasta el occidente? ¿Por qué? Porque sabían que iba a llegar alguien que habla de Cristo. Amén. Y quería gozarse con los que estábamos reunidos allí. Y varios llegaron de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque Dios sabe dónde nos congregamos. Ahí donde se habla de Cristo, ahí nos identificamos todos. Aunque no nos conozcamos, aunque no seamos parientes en cuanto a la carne, por el Espíritu somos hijos del mismo Dios. Bendito su nombre para siempre. Por eso yo les he dicho que aunque ustedes no quieran, somos hermanos y son mi familia en Cristo. Y por eso los extraño cuando no estoy con ustedes, como extraño a muchos donde quiera que voy. Hoy que estuve por allá me gocé ver a hermanos que tenía tiempos de no verlos, porque estuvieron en la iglesia donde el Señor me permitió estar allá en El Salvador, pero por razones se fueron de ahí, están congregándose en otro lugar. Pero al saber que llegué por allá, vinieron hasta esto donde yo estaba, para que nos gozáramos juntos en la presencia del Dios de los cielos. Bendito su nombre para siempre. Eso es lo que hace Dios. Pero ¿qué dice acá? Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El que sabe quién es Jesús, el que sabe quién es Dios, nos gozamos juntos y nos amamos los unos a los otros. Aunque tenemos diferentes maneras de pensar, aunque fuimos a la escuela unos más que otros, pero el amor de Dios y el Espíritu Santo nos une en un solo cuerpo. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no es lo que dije al principio, porque yo estaba con vosotros. O sea, el Señor preparó a la iglesia porque Él sabía lo que iba a enfrentar la iglesia. Pero la iglesia ignora lo que va a enfrentar.
Y tenemos problemas cuando vienen las luchas y las pruebas. No, hermano, afirma tu fe en Cristo. ¿Cuántos queremos entrar al reino de los cielos? Amén. Voy terminando. No tengas miedo, que la iglesia estará en victoria. ¿Cuántas veces han querido acabar con Israel? Muchísimas. Y los han, ¿cómo se dice? Han matado muchísimos, pero siempre quedan unos por ahí. Y con esos que quedan, con eso se multiplican. ¿Qué pasó con la iglesia? Casi extermina la iglesia, pero quedaron unos por ahí. Y los que no, el Señor los estuvo sacando de la iglesia católica. ¿Sí me entiendes? Y entre ellos estamos nosotros. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, versos 18 y 19. Es bonito saber que el Señor rompe las cadenas. Es bonito saber que el Señor sana. Es bonito saber que el Señor multiplica los panes. Y eso queremos todos. Pero la verdadera razón del evangelio es entrar al reino de los cielos, en la vida eterna. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ver, hermano Lázaro, trae por ahí su versión Dios habla hoy. No, hoy no la trajo, ¿verdad? ¿Sabe qué dice esa versión? Dice: los poderes de la muerte no la podrán vencer. Eso me gustó. La Reina Valera traduce y dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La Dios habla hoy dice: los poderes de la muerte no podrán contra ella. Oiga qué precioso, los poderes de la muerte. ¿Por qué habla de los poderes de la muerte? Porque Satanás vino a robar, matar y ¿qué más? Y destruir. ¿Qué quiere a través de las naciones contra la nación de Israel? Destruirla. ¿Qué ha querido hacer con la iglesia a través de los siglos? Destruirla. ¿Pero qué? No puede. ¿Por qué no puede? Porque el Señor dijo que la iglesia está fundada en Cristo Jesús y no hay poder de la muerte que pueda vencer y destruir la iglesia, porque la iglesia tiene y radica el poder de Dios. Dele gloria a Dios si lo cree. Ahí es donde debe de estar nuestra esperanza y nuestra confianza. La persecución va a llegar, la mortandad de cristianos ha sucedido y sigue sucediendo, pero ¿dónde radica la victoria de la iglesia? En el poder de Dios. Bendito su nombre para siempre. Esa es la esperanza de la iglesia. Y en ese poder de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. Entiende que es buscar el reino de Dios. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Jesús sobre todas las cosas. Y cuando tengas necesidad, sigue amando a Jesús. Cuando estés en medio del problema, sigue amando a Jesús. Y el Señor te dará la fortaleza y te dará la victoria. Y si Él quiere, Él te sana. Y si Él quiere, Él te multiplica los panes. Y si Él quiere, Él abre la puerta para que obtengas el empleo. Dios está ahí para bendecirte cuando tú lo ames a Él sobre todas las cosas. Por eso es que seguir a Jesús por amor no es lo mismo que seguirle por interés. Los que le siguen y le sirven por interés se quedarán en la puerta, tocando la puerta. Los que siguen a Jesús y le sirven por amor, esos entrarán al reino de los cielos. Esos son los que Jesús dijo: volveré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso dice: en lo poquito me fuiste fiel, pero sobre lo mucho te pondré. Porque me amaste tanto que a pesar de tus luchas
A pesar de tus pruebas, a pesar de tus conflictos en tu misma familia, me fuiste fiel a mí y te mantuviste sirviéndome a mí. Te mantuviste apartado para adorarme. Por eso pasa al gozo de tu Señor. Bendito su nombre para siempre. Dale gloria al Rey. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. ¿En dónde? Está hablando de la autoridad de Dios en la iglesia. De eso está hablando. ¿A quién le da la autoridad Dios de iniciar con la predicación del evangelio? ¿A quién? A Pedro. Eso significa: a ti te doy las llaves. El día de Pentecostés, Él se para en medio de todos los que estaban ahí y empieza a predicar. Eso es, las llaves del reino de los cielos, la predicación. Y luego esa misma autoridad va sobre la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Eso es lo que quiere decir este verso. Dios levanta a Pedro y después a la iglesia para que vayamos anunciando que hay vida eterna y que hay entrada al reino de los cielos. ¿Por medio de quién? Del evangelio de Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. No es Pedro la roca donde está edificada la iglesia. Pedro es una piedra más. La roca es Cristo Jesús. La roca es Cristo Jesús. La Biblia describe, no nos alcanza el tiempo, pero la Biblia describe que la roca es Cristo Jesús. Amén. Y sobre esa roca está Pedro, y sobre Pedro todos los que seguimos. Bendito el nombre del Señor. Por eso decimos que Pedro no es la roca donde descansa la iglesia. Si esa fuera la roca, tiempo se hubiese terminado la iglesia. Pero la iglesia descansa sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Esto es lo que la iglesia debe saber y nunca olvidar: que debe de cargar su cruz hasta que Jesús venga. Y cargar la cruz significa estar dispuesto a morir por amor a Cristo. Así como Él cargó su cruz y murió en la cruz por amor a usted y a mí.